Bienvenido, buscadores. Estás en Momento, un espacio donde cultivamos salud espiritual, un viaje de alineación con propósito, paz interior y conexión con lo esencial. Aquí exploramos cómo reconectar con tu sabiduría interna y vivir en propósito. La salud espiritual no es un destino, es el arte de encontrar significado en cada paso. Sanar es alinear e integrar, y este es tu momento. Despierta. Camina con nosotros. Bienvenido a la tribu y disfruta nuestro siguiente episodio. Bueno, estamos en otra entrevista. Bienvenidos a Momento, en nuestro espacio de entrevistas Viviendo con Propósito, donde estamos explorando cómo conectar el alma con lo que hacemos en cada día. Venimos con una serie de entrevistas. Estas entrevistas tienen invitados, tienen invitadas que buscan materializar cómo el propósito se vive en el día a día. Hoy, su servidor, Julio Eduardo Castro Torres, junto a Rodrigo Fernández Paoli, vamos a estar conversando con la doctora María Dolores Paoli Alvarado. Wow, esto es un espacio bien especial para nosotros. Recordando que Momento tiene como propósito conectar, darle a ustedes una serie de herramientas, sistemas, metodologías que permitan hacer clic con tu sabiduría interna, con esa vocecita. Y hoy vamos a explorar sobre este primer pilar. Seguimos en la serie de Viviendo con Propósito. Y bueno, para los que no saben, nuestra invitada, la doctora María Dolores Paoli Alvarado, es la mamá de Rodrigo Fernández, mi socio en Momento, pero también es terapeuta del alma y una palabra que tiene mucha fuerza, transgeneracional, conocedora de la teoría sistémica, consteladora, investigadora y escritora. María Dolores, bienvenida a este espacio, bienvenida a Momento. Gracias por esta oportunidad de estar en el momento adecuado para que podamos transmitirlo, ¿no? Bien, sí, el momento adecuado, ¿verdad? Que ese nombre es, wow, poderoso. Rodrigo, bueno, estás aquí en doble rol, ¿no? Estamos entrevistando a tu mamá, eres socio de Momento, formas parte de todo este proceso. Brevemente, yo hice una introducción, tú sabes, formal para que todos nuestros escuchas conozcan quién es María Dolores. Desde tu lado, ¿cómo la presentas? ¿Qué puedes sumarle a María Dolores como parte de nuestra entrevistada del día de hoy? Bueno, pues imagínate, de verdad que para mí es un gran honor y un gran orgullo tenerla como invitada de hoy. Para los que no saben, aparte de lo que Julio acaba de comentar y todo el orgullo que eso representa y toda la exigencia espiritual que eso representa a nivel personal, yo tuve la gran suerte de que ella fue la que me formó a mí hace más o menos 10 años y me inició en toda la parte de constelador familiar. Y eso para mí fue algo para ambos, fue algo muy bonito y muy gratificante porque realmente ella se salió un poco de los carriles y ese doble rol de realmente ser la profesional que es en todas sus terapias, en todos sus talleres, en todas sus consultas, en todo lo que investiga, en todos los libros que ha escrito, más de 4 libros, más de 22 años de experiencia constelando, o sea, realmente cursos con Hellinger, con el propio Hellinger, con Dan, etcétera, etcétera. Bueno, pues aquí podemos estar todo el episodio completo hablando de eso, pero vamos a resumirlo. Y realmente para mí es un orgullo tenerla no solamente como profesora, como doctora, como madre, pero como guía. Siempre acompañado de la mano de mi abuela, de su madre, de mi mamá. Y eso para mí es va muy hacia la fibra. Entonces, bueno, bienvenida a la tribu, doctora, madre, etcétera. Gracias por la oportunidad de poder tener estos roles en conjunto al mismo tiempo, ¿no? Entonces, Tal cual. pero bueno, es lo que nos ha tocado en la vida y cada uno ha aportado algo, tanto a ti como a mí. Entonces, lo importante es ir justamente a ver qué pasa en este momento de la vida, para dónde vamos, ¿no? Bien. Es parte de nuestro propósito, ¿no? Es parte de nuestro propósito, por algo estamos aquí, ¿no?
Bueno, es Gracias. parte de nuestro propósito. Qué buenas esas palabras que resuenan entre ustedes dos, porque nos da la apertura. Nosotros estamos en la serie de Viviendo con Propósito, María Dolores, y desde tu experiencia y todo esto, arranquemos. Nosotros tenemos una guía en este proceso que vamos a estar haciendo preguntas contigo. Y bueno, la primera pregunta para comenzar es, ¿qué es para ti el propósito? Cuéntanos no desde la teoría, desde tu experiencia, desde María Dolores, ¿cómo se integra el propósito entre tus diferentes miradas? Regálanos para nosotros y para la audiencia, ¿qué es para ti el propósito de vida, María Dolores? El propósito es algo que todo ser humano tiene, pero muchas veces lo desconoce, porque el propósito viene del alma y está programado por el alma, ¿no? Y es muy distinto a la meta, porque el propósito siempre tiene la función de que tengas experiencias para aprender y para evolucionar. Quizás quiero distinguir entre la meta y propósito, porque uno cree que es igual y no. En la meta siempre hay un objetivo de llegar a algún lado, pero siempre se requiere esfuerzo en la meta. Por ejemplo, tú estás estudiando una carrera para graduarte y ejercerla, y esa es la meta. Y el esfuerzo es que tú vas estudiando año a año, pasando las materias, etcétera. Esa es la meta. En cambio, el propósito es algo intrínseco que viene de la esencia, que siempre tiene que ver cuál es tu propósito en esta vida, porque el tuyo es distinto al mío y el del vecino. O sea, cada uno tiene, de acuerdo a la programación del alma, a tus vidas pasadas, a lo que te toca evolucionar. Una vez que tú te alineas con el propósito, con esa intención energética, si lo podemos llamar, entonces, una vez que tú te alineas, este, vas a encontrar que no te cansas en ese propósito, te da una liviandad, o sea, fluyen las cosas más, por eso en la meta hay esfuerzo y consistencia y disciplina, en el propósito hay liviandad y se te va como agrandando el corazón, hay una pasión. Esto es lo que me gusta, esto es lo que vibra conmigo, esto es lo que yo quiero hacer, y puedes pasar todo el día y no te cansas en eso, ¿no? Entonces, el propósito es algo fundamental, pero muchas veces concientizarlo, lo tienes ahí, o sea, siempre está contigo. El asunto es que lo veas, que lo reconozcas y que lo alimentes, o sea, conscientemente. Muchas veces no lo encuentras porque estás desde la inconsciencia, estás desde el rol. Y una de las funciones del propósito es sacarte del rol. Y entonces el rol de como padre, como pareja, como hijo, tú eres más allá del rol. El propósito es alineado con la esencia, ¿no? Entonces, como cuando no lo ves y estás en la inconsciencia, generalmente el propósito te va a apretar una tecla. Lo que no aprendes por reflexión, la vida te lo da por dolor. Entonces, ¿por qué? Porque ese dolor que produce, realmente que lleva a ir hacia adentro. Y ese es el propósito. Ve hacia adentro, empieza a reconocerte lo que eres para que cuando te alinees con tu esencia puedas ir hacia un bien mayor. Y ese es el propósito de todo ser humano. ¿Cómo contribuimos hacia ese bien mayor? Wow. ¿Ok? Tocar la tecla. Y tú nos puedes compartir, María Dolores, cuáles fueron tus toques de tecla, cómo esto que me encanta, para los que nos están escuchando, todos tienen un propósito, quizás lo desconocen. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo llegas cuáles fueron tus toques de tecla antes de tenerlo? Ya nos dirás en este proceso de entrevista cuál es tu propósito, pero ¿cuáles han sido tus toques de tecla? ¿Cómo ha sido tu camino para verlo? ¿Cómo llegas ¿Y a cómo eso? llegas? Eso. Bueno, yo creo que todo el mundo llega a través de una movida de matas. O sea, hay algo que te sucede que no puedes controlar, que te saca de lo conocido. Y en mi caso fue una separación Ajá. de mi matrimonio. Y entonces la primera, oye, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Y por qué no? Entonces, realmente, uno siempre se pregunta el por qué, y en realidad no es la pregunta adecuada, sino el para qué me está pasando esto. Exacto. O sea, la diferencia, ¿no? O sea, porque tiene el propósito ahí, ¿no? El Claro. para qué, el por qué
es en la parte externa, ¿no? Pero uno justamente viene de esa identificación con el mundo, con el rol, etcétera, y viene el dolor a hacerte ver hacia adentro. Entonces, cuando yo me encuentro en esa encrucijada, empiezo a buscar. Y el buscar, a Dios gracias, mamá estaba yo en ese momento, y ella canalizaba a Teresa de Ávila. Ah, Y entonces, que es un baluarte realmente de muchísima enseñanza, y tuve el privilegio de ser como una hija preguntona, y preguntaba, porque era como una ansiedad por el conocimiento enorme, ¿no? Y eso me llevó, a través de lo espiritual, me llevó a empezar a verme, dónde estoy, para dónde voy, qué quiero, cómo me siento, ¿no? Ese proceso reflexivo, ¿no? Que es el primer contacto con el propósito. Luego encontré el mundo sistémico a través de Bert Hellinger, ¿no? Entonces, el entender que ya yo tenía el componente espiritual y que había una técnica que te permitía contactar con lo espiritual en concreto, que había movimientos del alma que tú podías ver. Entonces, eso me fue así como, wow, me abrió el compás pues, por completo, pues sobre todo saber, por ejemplo, el origen del conflicto. ¿Por qué yo había pasado por eso? ¿Por qué me tocó la separación? ¿Qué pasa entonces? Ver eso, el linaje transgeneracional, las repeticiones que te dan la lealtad inconsciente, la pertenencia, los patrones que heredas. Entonces, wow, para mí fue así como abrir la caja de Pandora en lo sistémico, ¿no? Y sobre todo, a medida que fui trabajando, tuve también el privilegio de trabajar con el propio Hellinger muchas veces y ver la importancia de esa energía espiritual en acción y llegar a la conclusión, las constelaciones van al amor, pero si no hay orden y respeto, el amor no se queda. Tal cual. Entonces, ¿cuál es el anhelo de todo el mundo? Amar y ser amado. ¿Qué? Pero entonces, ¿y por qué me pasa esto? ¿Y por qué no lo logro? ¿Y por qué? Cuando entiendes esto desde un aspecto más grande, fue así como me cayó la locha, como decimos los venezolanos de antes. O sea, no puede ser posible, ¿no? Entonces, luego, cuando ya para mí esa era la herramienta como que me encajó perfectamente con lo espiritual, entonces es mi trabajo del alma, contactar con el alma. Y el alma tiene una estructura tan gigantesca que cuando empiezas a ver, es que el alma me lo programó por esto. Y entonces me metía mucho y lo que hice fue coordinar lo sistémico con el trabajo del alma. Por ejemplo, ¿desde qué tipo de alma eliges a la pareja? Dice, wow, y eso sucede. Entonces, evidentemente fue como una pieza más en este rompecabezas, ¿no? Entonces, para mí, ahí había coordinado la parte psicológica, pero con una gran parte espiritual, con una gran parte sistémica, ¿no? Y eso me llevó a que todos los temas en mis talleres yo los adaptaba de alguna forma con las dos variables, con la variable sistémica y la variable espiritual y del alma. Entonces, una vez que para mí, yo digo, este es mi propósito, comunicar desde lo psicológico, lo espiritual y desde el alma. Entonces ahí me vino pues la pasión por lo que hago, la coherencia entre lo que siento, pienso y hago, y hacer entender el proceso con una mirada más profunda, por qué están sucediendo las cosas, porque los patrones conductuales también tienen un origen desde el alma y desde el sistema donde pertenece. Entonces ahí me alineé. wow. Fíjate que cuando hablas desde qué alma eliges a tu pareja, ese es un taller que tú tienes, que yo lo tomé y me parece increíble porque realmente la manera más bonita que tú tienes de enseñar es justamente el concepto ejercicio. Y ese es una manera tan increíble de que realmente la gente se quede
bastante movida, bastante boca abierta, porque la manera en cómo ellos pueden percibir esa información que tú estás dando es sintiéndola. Y cuando la estás sintiendo en ese momento, en ese tipo de talleres que tú haces vivenciales, eh, puedes haber muchas personas que te dicen, wow, imagínate cómo yo salí, cómo entré y cómo yo salí. Y con eso tienes muchísimas experiencias, ¿no? La foto del Muchísimo. pre y el post, ¿no? Una cara en la que entra y otra en la que sale, ¿no? Totalmente. Y la formación fue igual. La formación es, o sea, me acuerdo que tuvimos formándonos una foto el primer día y después 3 años y medio después la otra foto y, o sea, el aura de todos nosotros cambió, la sonrisa de todos nosotros cambió, algo de verdad mágico. Así que te Wow. aplaudo por eso. Quizás ustedes están hablando de, si yo me pongo del lado de nuestros escuchas, ay, esto es como hacer visible lo invisible, o sea, de alguna manera. Ujú. Pero es inevitable en mi mente a veces, un lado de mi mente que es científica, que se conecta con tu investigador. Si yo pudiera resumir esto es, claro, María Dolores tenía un objeto a investigar, tenía un elemento que era este tema del espíritu, del alma, y consigue una metodología para abordarla, que es la teoría sistémica y todos sus principios. Y claro, cuando tienes estos métodos, entonces veo que te hace el clic, clic. Puedo abordar y explorar y ayudar a todas las personas que están contigo. Y entonces, como dice, yo estoy aquí para comunicar desde lo psicológico, lo espiritual y desde el alma. Y se integra ese proceso. Quizá lo estoy No, resumiendo muy. perfecto, lo resumiste muy bien, pero sobre todo, por ejemplo, cuando la variable espiritual tuvo su puesto, su gran puesto, su comprensión, poder, palparla, sentirla más, ¿no? Porque es algo no visible, como tú dices, etéreo, y tú dices, bueno, lo único que yo sé es que el alma calienta el cuerpo y después cuando se muere se va y más nada, ¿no? Ajá. Es lo que normalmente uno lo asocia o porque no lo ves, no lo siente. Pero cuando empieza este trabajo del alma, el entender las leyes universales y aplicarlas tanto en la conducta como en lo sistémico, me cambió la percepción de las cosas. Porque es como la estructura vertical, lo cual esto es, y de aquí parte todo lo demás. Entonces, wow. Entonces dice, bueno, ante lo grande uno le baja la cabeza y comienza a conjugarlo en el diario vivir. Y eso fue una gran vuelta, pues un gran cambio de percepción para mí. Wow, sí. Recientemente, específicamente ayer, oía un podcast de estas personas, de Tony Robbins, que Ujú. decía algo interesante que se conecta con lo que tú estás diciendo, María Dolores, que es reconociste unos patrones, o sea, tener los principios y con esos principios poder articularlos. Wow, qué poderoso, porque entonces al tener y poder identificar esos patrones, uno puede construir, puede ayudar y desde ahí contribuir. Yo leí y estábamos, cuando te estábamos presentando, terapeuta, ves muchas personas, ¿no? Y en este proceso y le voy a pedir a Rodrigo a ver si la pregunta que voy a hacer está bien como estructurada para ti, María Dolores, en el sentido de que tengo personas, estamos hablando de propósito y estamos hablando de lo espiritual. Entonces se me surgen muchas preguntas, pero a donde quiero conocer en el día a día cómo desde tu experiencia en lo que has visto durante todos estos años, dijiste una palabra, tocar la tecla. La gente recuerda su propósito porque le toca una tecla, algo pasa. La gente recuerda su propósito porque viene desde el alma. ¿Tienes algunos, respetando la historia de las personas que están contigo, testimonios que nos permitan ver a nuestra audiencia qué es tocar la tecla, cómo llegan al propósito, por qué el propósito es un elemento importante dentro del proceso del alma y del espíritu? No sé, ¿nos puedes aclarar un poquito más eso? Yo creo que cuando el tocar las teclas es ese momento, ajá, o sea, cuando dices, ajá, entendiste, que viste un poco más allá, Como abriste. dicen los gringos, el aha moment. Exactamente. Entonces, ampliaste tu mirada, te saliste de lo conocido y entró una nueva variable
que te calzó el rompecabezas. Ese es el momento cuando ves el propósito, ¿no? Ok. Entonces, generalmente esto no es un switch, no es, entré ahí y ya lo Sí, tengo, no, sí. es un proceso, Ah, es un proceso. Entonces, ¿qué hago yo? Me llega un paciente y generalmente yo primero chequeo lo sistémico, porque lo sistémico te da un mapa muy rápido, o sea, dónde están las lealtades, cuál es el tema que quiere solucionar y ver, o sea, cuáles son los patrones. Realmente ayudo pues a que vean su sistema o sus dos sistemas de papá y mamá, de dónde viene y qué pasó. Y lo primero es poner el juicio en remojo, ¿no? Porque el juicio te da estrechez, te limita. En cambio, así fue, eso fue lo que pasó, lo que pudieron hacer y eso aún así pasaron la vida, ¿no? Comienzas a ampliar la mirada, quitando el juicio y aceptar lo que fue. Luego entonces van a surgir las emociones. ujú. ¿Ok? Entonces las emociones básicas, temor, rabia, culpa, o sea, todas esas, entonces mira, vamos a trabajar eso. O sea, empezando que lleva lo del inconsciente al consciente, cómo opera en ti el temor. O sea, te pones bravo con frecuencia, eres controlador, tú dices, bueno, una mentirita blanca no hace, te deprimes mucho. Entonces empezamos a ver cuáles son tus características habituales en que manejas esa energía. ¿Por qué? Porque el temor es lo contrario al amor. ¿Ok? Y Ajá. el propósito del ser humano es ir hacia el amor. ¿Ok? Es ir a tocar tu esencia. Y estás en el amor contraído. Y esto contraído, no, por aquí, por la contracción no puede entrar nada. Correcto. O sea, vas Entonces, si quitando no entra capas nada, de juicio, tienes que emoción. aflojar. Tienes que aflojar para ver. Y esto es a través de muchos movimientos sistémicos, muchos ejercicios sistémicos. Y que esa es la bondad de lo sistémico, que te permite, al ver, mueves el subconsciente. Ya, o sea, la imagen que me vino Es- fue, mueves la capa del juicio y pones en reposo. Mueves, o sea, eso va a generar unas emociones. Pones en orden, bueno, en el proceso se ponen en orden las emociones, claro, y eso hace que, pum, emerja esto con mayor claridad, o sea, o como lo decías al principio, tenga mayor conciencia la mente. Ah, reposo emociones, veo reposo, quito juicios, quito emociones y emerge y recuerdo entonces, ¿para qué estoy acá? Pero más de que quitar emociones, canalizarlas. Ok, Porque la emoción es parte intrínseca de la experiencia humana, ¿no? correcto. Y el punto de es- las emociones es cómo desarrollar emociones a convertirlos en sentimientos. Entonces, las emociones básicas son temor, resentimiento, digamos, culpa, ansiedad, ¿ok? Y esas se te tienen que convertir en el proceso evolutivo, el temor en fe, la culpa en verdad, el resentimiento en amor y la ansiedad en esperanza, que son cualidades del alma. Entonces, Ok, ese es el trabajo. Y ahí entonces tienes un trabajo emocional, ah, afectivo, que te lleva a una visión espiritual más grande. Y entonces esa visión te conecta con el propósito. me encanta lo que dice de, Eso es hermoso lo que está. Sí, no es no es es quitar, hermoso es eso. canalizar para que estas emociones te ayuden, pum, en el proceso. Están ahí, cumplen tu propósito, Ujú. y entonces Es, es reconocer la función, agradecer lo que te mostraron, ¿entiendes? Para ir a ese algo mayor, ¿no? Ok, ok. Entonces, qué interesante porque esto wow. se conecta Mm. con asumir la responsabilidad. Ya lo vi, ya me lo mostraste, o ya o me ayudó. El proceso por muchos medios, por María Dolores, la vida, diferentes, me lo muestra. Yo lo veo. Eso son un 50%, digamos, por decir algo. Y ahora, ¿qué hago? Porque lo sistémico, solo lo que ves es lo que puedes solucionar. Cuando tú estás encerrado, estás ciego y solo estás viendo, repitiendo patrones y pensamientos y creencias limitantes, porque es lo que conoces. Claro. Cuando ves, estás ampliando tu marco de referencia. Ah, mira este movimiento que significa tal cosa y por lo tanto ya es de dónde viene.
Y entonces, bueno, ¿y por qué tengo yo que cargar eso? Bueno, porque es parte de lo que tu alma eligió para poder solucionar esto. Entonces vamos a verlo desde el alma y vamos a utilizar, alinearlo con los elementos del alma. Bien, ok. ¿Lo ven en tu experiencia? ¿Se ve, se revela? Me encanta la palabra, se recuerda, se reconoce. ¿Y cómo sabemos entonces, después que ocurre esto, que estamos viviendo en propósito? ¿Cuál es como la responsabilidad que asumen las personas en su desarrollo y en su evolución y en su transformación? Desde tu experiencia, ¿cómo se sabe que estamos viviendo en propósito? ¿Cómo, ya después que la persona lo ve y lo reconoce y toma responsabilidad sobre esto, qué indicadores le muestra a la persona o desde tu experiencia, cómo sabes que vives en propósito? Un factor que yo observo mucho es que el corazón se comienza a abrir. Entonces, tanto hablas y actúas Sin duda. más desde la honestidad, desde el sentir, y no estás solo en el hacer, ni en el apúrate, ¿no? Sino que hay más espontaneidad, más veracidad. Y no es entender, bueno, yo entro en esto y es un switch y ni coquito, ahora me pasa. No, no. Es cuestión de simplemente, o son herramientas en el camino. Y al tú abrir el corazón abierto, también empieza la empatía, la sensibilidad hacia los demás. ¿Ok? Entonces estás integrando, conjugando algo más grande. Y luego entonces empieza como a apasionarte por lo que haces, porque todo eso genera bienestar. Si tú tienes un corazón abierto, entonces te sintonizas también con otras personas que van abriendo su corazón. Ay, qué rico es que te atiendan bien, que te digan cosas agradables, que estén disponibles para ti, ayudarte, contenerte si hay algún dolor. Tú dices, ay, qué alivio, no estoy sola, ¿no? Entonces eso es muy importante. ¿Por qué es tan importante ese no estoy sola? Porque el propósito del alma es salirnos de la separación, de la dualidad, para irnos a la unidad. Y ese es el propósito mayor. Ok. ¿Ok? Y Eso entonces, está increíble. Eso me hizo acordar un quote de Buda, que dice, el propósito de la vida no es encontrar tu propósito y compartirlo con los demás. exacto. Eso es algo increíble. Y entonces, cuando trabajas de esta forma y vas conectando con las capas superiores, hay algo fundamental, que es entender, asumir e integrar que tú eres amor, luz y leyes espirituales. Y esa es la base de lo que cada uno de nosotros está hecho, que nos olvidamos, y el camino de regreso, que en toda la filosofía es camino de regreso al Padre, es volver a contactar con esos tres elementos. Entonces, ¿por qué abres el corazón y por qué mitigas tu reactividad? Porque si estás consciente de las leyes espirituales, todo lo que le haces a los demás te lo estás haciendo a ti mismo. Porque venimos de la unidad. Entonces, si yo te friego a ti, a la larga me estoy fregando yo. Claro. ¿Ok? Ujú. Entonces, pero cuando yo te digo el mal que te vas a morir y te aparto y me vengo de ti y estoy en reactividad, estoy en el temor, no estoy en el amor. ¿Ok? Pero eso va a regresarse energéticamente. Entonces, cuando tú concientizas eso, comienzas ¿qué? A administrar tus palabras, o sea, tus actitudes están más alienadas, te esmeras en cómo lo vería el corazón y no la personalidad de algo. Entonces comienza esa transformación porque te vas alineando con las leyes espirituales, que son las leyes universales. Wow, qué interesante porque me gusta tu mirada que Súper. nos sí, ampliar, porque muchas veces la gente se te puede estar preguntando, escuchándonos en este espacio y en esta entrevista, es, mi propósito no es graduarme, mi propósito es, y tú hiciste al principio las distinciones, mi propósito es, no sé, montar esta empresa para ayudar a Esa es él. la meta, esa es la meta. La meta. Entonces, eso es
lo voy a poner un nombre, ¿no? Como una trampa que uno puede tener en este camino de descubrir su propósito. No te confundas con las metas. Una cosa son metas, otra cosa es propósito. ¿Pero por qué? Porque la visión es solo el hacer, es solo lo externo. El propósito es interno. Entonces, pasar de lo de afuera a lo de adentro, cuando uno lo hace voluntariamente, te tocan la tecla del dolor para que te llegue a buscar. La juro. O sea, siempre tienes la Es, oportunidad de hacerlo por reflexión, siempre, pero uno no está presente, uno no está alerta, sino en piloto automático. Entonces, bueno, ok, ya te he mandado varios mensajes y toma tu tomate para que empieces a ver, ¿no? pero reflexión desde el ser, no desde el hacer. Exacto. Y Esa es el la clave. todo es de cómo pasas del tener, del hacer, al ser. Ese es el Ujú. verdadero propósito Exactamente. Wow. de todo el mundo, de la humanidad entera. Exacto. Valida Sí. tanto, Ah, perdón, Rod, ¿qué? valida tanto Sí. No, y todo el ojo, proceso de momento. me encanta porque María Dolores nos está poniendo en la mesa y a todos los que están escuchándolas, desde las leyes universales. O sea, estás presentando algo que nos acobija a todos y nos deja de ser de lo individual, ¿no? Dijiste, esto es elemento del alma, esto es un tema universal, deberíamos ir por acá, nos da pistas desde tu experiencia para no perdernos en el hacer y en el tener y en la meta, que puede distorsionar un poco el tema, ¿no? Y sobre todo, entonces, en este camino, cómo la gente comienza. Porque, claro, por ejemplo, trabajamos el ego. El ego es la importancia personal externa y todo el mundo se identifica con el ego. Yo quiero tener, yo soy la casa tal, el carro tal, la mamá de fulano, o sea, todo lo que, la imagen externa. Pero ese es el gran obstáculo para contactar con el propósito interno. Porque confundes ahí meta con propósito. Tengo Ok, que, tengo que. Bueno, mira, yo tengo una pregunta que no está aquí, pero está emergiendo, que es, si están de acuerdo, yo siento, bueno, aquí están, para los que nos están escuchando, no ven nuestro acento, están tres venezolanos, uno hablando desde Costa Rica, otro desde Venezuela, otro desde Colombia, y en todo este movimiento, el año se siente que en este momento va como todo acelerado, como rápido, como decía María Dolores, metas, ambiciones, una serie de cosas. Mi pregunta es, ¿cómo el propósito te ayuda en momentos de incertidumbre, en momentos de tanto cambio, en un tema exponencial donde la tecnología está acelerando muchas cosas y el mundo está como en movimiento? Entonces si el propósito es un pilar dentro de la salud espiritual, y así lo vemos nosotros, me gustaría ver cómo te ayuda el propósito cuando estás en caos, cuando estás en incertidumbre. ¿Cómo te ayuda y qué ves en las personas de tu consulta, de tus talleres? ¿Cómo el propósito te ayuda en estos momentos? totalmente te ayuda porque ves lo que está pasando, digamos, en el mundo, no lo ves aislado. Bueno, eso se le está pasando a ellos, a mí no me está pasando eso, sino que comienzas a alinearte que lo que le pasa también a los demás tiene una resonancia contigo, ¿no? Ujú. Es verlo desde algo más amplio, ¿no? Por ejemplo, si ahorita en este momento vemos lo que pasa en Irán, eso queda muy lejos, allá en el Medio Oriente donde estamos acá, pero hay una dinámica de víctima perpetrador, hay una dinámica de sometimiento, de control. Entonces, cuando vas al fondo, esos elementos, ¿cómo están pasando en tu vida o en tu país? Entonces, ahí justamente está, mm, eso que está pasando allá también tiene que ver contigo. Y, y sobre todo cuando, regresando un punto a eso eh, de lo invisible, de lo no concreto, por ejemplo, no puedes tocar el alma, como tampoco puedes tocar la mente, Ujú. ¿ok? Pero Ujú. entonces tanto uno como ni puedes tocar el corazón.
tocas el corazón físico, pero no puedes tocar dónde está el sentimiento, dónde está Exacto. la emoción, ¿no? Todo eso es etéreo. Entonces, esa es una Tal parte cual. que cuesta mucho. Y, bueno, ¿y qué hago? Si lo puedo entender desde aquí, pero entonces yo ahí es donde lo adapto a lo sistémico a través de ejercicios que te llevan a lo concreto para que puedas percibir el síntoma de eso. Ujú. O sea, ¿cuál es el síntoma de la mente? Hacerte dudar mucho, controlarte y llevarte del pasado al futuro sin dejar de estar en el presente. Esos son síntomas. Entonces, por los síntomas, que es un principio sistémico, llegas al origen. Y el Entonces, origen te da brújula, te da dirección, te da... exactamente. La norte, claro. Entonces, por eso es que hay todo un trabajo, ¿no? Trabaja la vergüenza, trabaja las emociones, trabaja el ego, trabaja la mente, cómo te conectas con el corazón, cómo trabajas la entrega, cómo vas, ya, entonces metes los principios espirituales con lo concreto. Porque esto no quiere decir que tengas que renunciar a, bueno, me meto a monje y no hago nada y no tengo nada. No es. Es cómo integras tanto el Es, hacer con el ser, a través del sentir, y lo conviertes en un propósito coherente. Coherente y en lo cual mm, no te apegas a eso, sino que cuando tú estás en propósito, sabes que estás en el sitio adecuado, haciendo lo que debes de hacer en el momento acertado. Entonces, eso te da muchísima fuerza, ¿no? Esa fuerza, Sí. estás alineado, estás en la vertical, pues, de lo que debes hacer. Entonces, bueno, igual tú puedes disfrutar de las cosas, de tener una buena comida, de hacer un viaje, de disfrutar de muchas cosas, pero ya no es con la ansiedad, que es lo único que te identifica, porque sabes que estás bajo y vas hacia un propósito mayor. y eso que dice me encanta escucharlo, porque bueno, lo he escuchado en varias oportunidades, pero acabo de tener una imagen muy clara del hilo conductor entre el ser y el hacer. Y un hilo conductor que realmente posiblemente en muchas personas sea muy delgado y en otras sea menos delgado, pero lo importante es el, la energía que se transmite desde el ser y el hacer, del corazón hacia la mente y viceversa, en cómo le das esa estructura. Y eso es algo que yo te lo he visto hacer en primera persona y es un trabajo tuyo increíble. Y esa razón de realmente cómo lo logras convertir en un hilo de oro, un hilo dorado, dentro de algo que realmente puedes palpar y puedes integrarlo, como tú lo dijiste en varias oportunidades en este momento. Así que bueno, eso es algo que me llevo muy cerca de mi corazón porque me impactó mucho esa imagen y bueno, gracias por ese detalle, ¿no? Buenísimo, buenísimo. Y quizás yo quisiera agregar que en lo concreto tú dices, bueno, ¿cómo sé que estoy en propósito? Es. ¿Ok? Ujú. Entonces hemos hablado del corazón abierto, fluyes más, no te atascas mucho menos, te sales del piloto Ujú. automático, vas agradeciendo por lo que te sucede en la vida, aunque haya dificultad, sabes que detrás de la dificultad hay un aprendizaje para algo mayor. Te sales del drama, de la queja, porque la queja te mantiene en el problema y no en la solución. Y sabes que el problema simplemente lo vas a manejar y canalizar. En cambio, si te estás quejando constantemente, esta pobrecita yo desde la víctima, y tu visión se limita, Claro. no se expande, ¿no? Eh, Exacto. y generalmente empiezas a entender que la gran mayoría de los problemas que tenemos es porque no sabemos amar. O sea, condicionamos Wow. tanto al amor y le ponemos tantas reglas al amor y le tememos tanto al amor que preferimos quedarnos en el temor, que es lo conocido. Entonces, parte del propósito es aprender a amar. Me encanta esa frase, esa resolución. De verdad que me parece algo, una internalización que todos deberíamos hacer. Así que los invito a que la hagan. Buenísimo. Y hay Bueno, otro factor que también está muy relacionado con propósito: claridad. Estás Mm. claro en lo que quieres.
estás claro para dónde va, no sabes cuándo va, pero estás claro que es eso lo que tienes que ver, ¿no? Pero tú le estás sumando algo más a la claridad, porque no es una claridad solo que se ve, sino que se siente. Si yo te puedo Del alma, entender, ¿no? claro, si lo que yo puedo entender y un poco en el marco para el que nos está escuchando, no es solamente un propósito, porque como decía María Dolores, el propósito se recuerda y esa claridad no es necesariamente a veces, algunos de ustedes dirán, yo no tengo el propósito, pero estoy sintiendo una serie de cosas que voy por ahí. O sea, creo que en lo invisible, María Dolores está poniendo algo muy concreto que es visible y se siente. Sí, el propósito nos da claridad, no solamente porque lo veo, sino porque mi cuerpo resuena, fluye, se relaja, se Se abre. expande, se abre, este, como uno de estos principios de regalo Shaolin, cuando el corazón piensa, las cosas se materializan, cuando se integra todo esto Exacto. y se empieza a ver, ¿no? Creo que aquí hay unos elementos para los que nos están escuchando claros, concretos. Hay un propósito que recuerdo, ese propósito va más allá de mí, me da dirección, me da fuerza, me expande. Tiene estos indicadores que dijo María Dolores como el corazón se abre, hay espontaneidad, variedad, me hago más sensible. Esos son señales de que estoy caminando el propósito. Y sobre todo concientizar, me salgo de la queja, Sí, porque uno hay mucha tendencia a quedarse en el mismo cuadradito y la queja es repetición. sí. La queja es lo que no, no se me está dando como yo quiero, pero como ¿quién ha dicho que tú eres la que manda? O sea, hay algo más grande Tal cual. que tú, que te está diciendo algo que no le estás, te crees más que eso. No, total. O sea, tu llamado aquí es, te sales la queja para entrar en dónde? En el protagonista, en el creador, en la expansión, en cómo sí se puede. Y con esta fuerza y esta brújula, las cosas se materializan y uno va andando, ¿no? En ese sentido. Pero ahí le quisiera agregar, cuando es protagonismo hacia un bien mayor, no un Exacto. protagonismo de la personalidad. Mírame, Exactamente. del ego, mírame yo lo que hago, mira lo que valgo porque logré esto y tengo esto. O sea, no es desde la serie del tener, sino desde algo más grande. Bien. Yo quisiera agregar algo bien importante. O sea, el momento que estamos viviendo como humanidad es único y realmente es un momento de que todo, por primera vez en la historia de la civilización, absolutamente todo, desde las piedras, desde las vegetales, todo ser humano, todas las estructuras están clamando por un cambio. Y el cambio es llevar a la conciencia, salirse de la reactividad y de la inconsciencia. Entonces, aquí estamos teniendo dos caminos. Un camino en lo cual hay apertura, justamente con el propósito de abrirse hacia esa conciencia, o un retroceso de conciencia, donde hay violencia, donde hay barbarie, donde yo te quito tu dignidad, te someto para poder controlarte, para deshumanizarte y yo sentirme mejor que tú, ¿no? Entonces, ese es el viejo patrón que había en la humanidad. Y ahora vamos al nuevo patrón. Y en concientizar el nuevo patrón es absolutamente indispensable alinearte con el propósito, porque es lo que es el bastón que te va a dar, que te va a marcar los pasos en el camino. La nueva conciencia. La nueva conciencia, que no es nueva, porque siempre digamos la Bueno, conciencia en ese sentido, pero le para llamo nueva encontrarte con conciencia. esa conciencia. Exacto, la nueva mirada de esa Es, conciencia, ¿no? Bien. Entonces, realmente, ¿qué sucede aquí? Que si no concientizamos, o sea, ¿desde qué lado voy a estar yo de la historia de la humanidad? O sea, hago mi esfuerzo por entender esto más profundamente. Y cuando tú preguntas, en realidad todo el mundo en el fondo quiere. O sea, tú dices, yo no aguanto más esto, yo quiero algo nuevo, pero no sé qué hacerlo. No sé cómo hacerlo, no aguanto Ujú. esta limitación, estoy agotado de lo que estoy viviendo, no quiero. O sea, hay ese clamor. Y entonces el propósito, la guiadura de esta unión es lo que te va a ayudar a marcar el camino. Bien, bien. Ese silencio y esa pausa que así es. sienten
los que están escuchándonos, bueno, es un llamado a ir cerrando con estas palabras que resuenan, que vibran. Es una invitación a ¿cómo dice? Dejar de quejarse y reconocer, buscar tu propósito. Si en estos Así procesos es. no tienes claridad de tu propósito, quieres conocer tu propósito, bueno, van a tener aquí cuando publiquemos esto en las redes, los contactos de María Dolores y de momento, como siempre les digo, estamos a la orden para acompañar estos procesos y wow, ha sido una entrevista increíble, María Dolores. Rodrigo, para ir Gracias. cerrando, eh, no más, o sea, no necesariamente preguntas, pero ¿qué quisieras aportar un poco en el viaje? Imagínense que el avión está aterrizando y la entrevista va poco a poco cerrando. Creo que la corté en el momento más poderoso que deja el paladar con ganas de más. Pero estamos en un tiempo Pero eso está bien. y bueno, ¿cómo cerramos? ¿Qué se te ocurre? ¿Ideas para este proceso, Rodrigo? No, pero primero, bueno, agradecer todo el camino, el orgullo y todo el- la formación que ella me ha dado durante todos estos años. Para mí ha sido algo muy, muy gratificante. A pesar de la resistencia, lo he escuchado todo el resto de los episodios que yo tuve por mucho tiempo y después encontrarme que realmente era parte de mi propósito y escucharla ahorita, realmente ha sido bien gratificante y bien emocionante para mí a nivel personal. Y con ella, bueno, imagínate, no más que agradecer que seas parte de nuestra tribu y como dice Julio, nos quedamos con el paladar un poco, tú sabes, así como que queremos más, pero está bien, porque ya la próxima temporada será con cámara, entonces ya será más diferente, ponle. Entonces ahí tenemos una segunda entrevista con la doctora, de verdad que bien impresionante. Muchísimas gracias por el espacio, por el tiempo, por la entrega y por todas esas increíbles explicaciones que nos diste y que debemos internalizar. Debemos entender un poco qué es lo que es parte de nuestro propósito y parte de nuestro proceso interno de cada uno Y yo y diría lograr ese hilo conductor que que debemos trabajarlo. sí, correcto. Que si hay una frase, yo te diría, atrévete a asumir el cambio. Voy a repetir esa palabra y cuando estés escuchando, es una invitación, ¿no? Esto no es un cierre, esto es una apertura. Atrévete a Exactamente. asumir el cambio. Los que nos están escuchando, atrévete a asumir el cambio, atrévete a asumir el cambio. Pero Bueno, atrévete a ser tú mismo, exacto. a Este, reconocerte, a A escuchar, reencontrarte. a reencontrarte, a asumir tu verdadero poder. a asumir tu verdadero poder, a darte el Wow, permiso. Wow. qué buen cierre. Están dejando frases que resuenan para que los que nos están escuchando, bien, María Dolores, ¿cómo quieres cerrar? ¿Cómo quieres despedirte? Desde mi lado, muchísimas gracias, pero me gustaría cerrar contigo y ya después yo hago el cierre formal. Adelante, María Dolores. Bueno, me encanta haber tenido la oportunidad de poder expresarme en lo que me apasiona, en lo que creo, en lo que conjugo en el diario vivir y poder transmitirlo, porque pues definitivamente yo creo que mi propósito es comunicarme en esto, traer lo invisible a lo visible para poder transitar el camino y agradezco la oportunidad de poderlo articular con ustedes. Bien, muchísimas gracias, María Dolores. Bueno, si te gustó este episodio, compártelo y síguenos en nuestras redes. Recuerda, vivir con propósito no es solo para las personas, también para la familia, la comunidad, para todas esas células, esos sistemas que están ahí, donde estamos conectados. Nos escuchamos en el próximo episodio de Viviendo con Propósito. Síguenos por nuestras redes. Muchísimas gracias. Gracias, Rodrigo. Gracias, María Dolores, por estar acá en Momento. Con gusto. Gracias por honrar tu salud espiritual con este momento compartido. Si hoy descubriste o confirmaste algo nuevo sobre tu conexión interior, es señal de que el camino se ilumina. Te invitamos a seguir cultivando la integración, no la fragmentación. Camina con nosotros en nuestras plataformas tumomento.live para más información. Recuerda, somos lo que pensamos, sentimos y hacemos.
Sanar es alinear e integrar. Hasta el próximo momento. Bienvenidos al viaje.